Muy buenos días, hermanos, amigos, familiares que nos visiten esta mañana. Estamos contentos de poder reunirnos y darnos cita en la casa de nuestro Señor para adorarle y alabarle como nos instruye en su palabra. Vamos a aprovechar que estamos de pie, vamos a invocar su nombre en esta mañana, pedir su bendición, pedir que nos hable a nuestro corazón esta mañana y que nos ayude a entender las verdades que vamos a estar estudiando. Oremos. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, humillados ante tu grandeza, ante tu majestad, ante tu señorío, Señor. Ciertamente, Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro loor. Padre, si es en ese espíritu que debemos venir delante de ti también al momento que estudiamos tu palabra, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, nuestras faltas, Señor, y lo indigno que somos de siquiera, Señor, estar en tu presencia. Pero recordamos, Señor, y meditamos en el sacrificio de tu Hijo Jesús y en cómo nos compró, nos otorgó, Señor, este acceso delante de tu trono. Permítenos, Señor, en esta mañana poder contemplarte, poder contemplar la obra que tú has hecho en la vida de muchos de nosotros, Señor, y a la vez llamar a aquellos que todavía, Señor, no han venido de las tinieblas a la luz. Padre, te damos gracias por tu iglesia que hoy se reúne y pedimos tu bendición sobre la exposición de tu palabra. Háblanos, Señor, confróntanos y que tu Santo Espíritu nos preceda. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Posiblemente en algún momento, sé que algunos de los adultos jóvenes recordarán esta cita, pero posiblemente hayan escuchado en algún momento de un gran teólogo, pastor y predicador del siglo XVIII, cuyo nombre era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, como bien dicen, fue o posiblemente uno de los más grandes teólogos de todo el Nuevo Mundo, de todo lado del planeta Tierra. Y Jonathan Edwards no solamente predicó y fue pastor, pero también fue usado grandemente en lo que se conoce mundialmente o popularmente como es el gran avivamiento en Estados Unidos. El Señor lo usó, utilizó su predicación y la proclamación de su evangelio para hacer grandes cosas en su época. Y en una ocasión una persona le escribió a Jonathan sobre consejos. Era una joven recién convertida, había aceptado a Cristo Jesús como Señor y su Salvador, y le escribe una carta preguntándole de si pudiera darle algunos consejos o recomendaciones de su nueva vida en Cristo y de cómo llevarla a cabo. Bueno, Jonathan le respondió con una carta, y lo que posiblemente ella esperaba como una breve carta resultó ser una carta un poco extensa, donde él enumera una serie de consejos a esta joven nuevo creyente. Esa carta llegó a ser conocida popularmente después o titulada como Consejos para Jóvenes Creyentes. Y uno de los consejos que Jonathan mencionaba es muy importante y quisiera traerlo a colación esta mañana, y es el siguiente, y cito: Jonathan Edwards, entre sus consejos, menciona lo siguiente: aunque Dios haya perdonado y olvidado tus pecados pasados, aún así no lo olvides tú. Con frecuencia recuerda qué desdichado esclavo eras en la tierra de Egipto. Con frecuencia trae a memoria tus hechos particulares de pecado antes de tu conversión. Como el bendito apóstol Pablo a menudo mencionaba sus antiguas blasfemias, persecuciones e injusticias, a su humilde corazón renovado y reconociendo que él era el menor de los apóstoles y no digno de ser llamado apóstol, y él el más pequeño de los santos y el primero de los pecadores. Y ciertamente podemos utilizar y adoptar este consejo donde, a pesar de que hemos sido perdonados y a pesar de que nuestro perdón y redención es absoluto y completo en Cristo Jesús, aún así es importante que no olvidemos el hecho de que somos pecadores,
que somos pecadores, que hemos sido salvos por gracia, que no olvidemos de dónde fue que Dios nos sacó y de la fosa del infierno de la cual nosotros fuimos rescatados. Y eso nos ayuda en primera instancia para ser agradecidos por la obra que Él ha hecho en nosotros, pero también para no dar por sentado las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús a nuestra disposición. Y es necesario que muchas veces demos un paso hacia atrás y simplemente contemplemos esta belleza de lo que es la verdad del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y sigue haciendo y terminará de hacer en nuestra vida. Y esa es la intención que queremos cumplir en esta mañana, de dar un paso hacia atrás y de regresar al principio, regresar donde iniciamos nuestra vida cristiana. Y si no la has iniciado todavía, pues mi oración es que en este día, en ese momento y en este sermón, tu inicio, tu vida cristiana puede iniciar en este día. Y para ello quisiera pedirle que me acompañen, por favor, al libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, y vamos a ver el versículo 8. Un versículo que no debería ser extraño a nadie o a la gran mayoría, porque es muy frecuentemente citado en todo lo concerniente a la predicación del Evangelio. Pero el hecho de que sea muy conocido no quita la importancia y el peso y las verdades que en ese versículo están comprendidos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Si no tienen una Biblia, puede levantar su mano y le haremos llegar una. Si no, puede entonces acercarse a un compañero y también puede seguir la lectura. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. A menudo nosotros damos por sentado el hecho de que Cristo murió y resucitó por nosotros. A menudo nosotros damos por sentado el hecho de la salvación que hemos recibido, y porque lo escuchamos tanto o porque se menciona tan frecuentemente, incluso en el ámbito de la vida cristiana, pierde en cierta forma el impacto y como muchas personas le llaman, el factor wow de la grandeza del Evangelio. Y es un error que nosotros caemos en diversos momentos de nuestra vida, y sin duda yo también he caído. Pero si podemos en esta mañana tratar de recuperar ese factor, por lo menos por esos breves minutos, tratar de echar hacia atrás y escuchar este mensaje del Evangelio y escuchar estas palabras como si fuera la primera vez en nuestra vida que les estuviéramos escuchando, como si es la primera vez que estamos entendiendo lo que se nos está diciendo por medio del apóstol Pablo aquí en este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 8. Demos un paso atrás y contemplemos y seamos asombrados, seamos maravillados por la hermosura de este Evangelio. ¿Y por qué en este versículo específicamente? ¿Por qué otros versículos que hablan del Evangelio? Bueno, ciertamente sí son útiles y son revelación del Señor. Pero algo que me encanta de este versículo, Romanos 5, capítulo 8, es el hecho de que en pocas palabras presenta la grandiosa verdad del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. En pocas palabras nos presenta con la realidad de cuál es nuestra condición antes de Cristo y cuál es nuestra condición en Cristo Jesús. Y hace una comparación este versículo, evidentemente, de lo que es una antes, o mejor dicho, de que son un contraste entre una mala noticia y lo que es el contraste también de la buena noticia. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Bueno, sencillo, porque cuando nosotros escuchamos una buena noticia a la luz de una mala noticia, pues entonces la buena noticia se vuelve mucho mejor. No es lo mismo que nosotros digamos que hoy se pronostica lluvia en nuestro territorio, a decir que los daños de la sequía han sido devastadores, pero hoy se pronostica lluvia en nuestro territorio. Y es la premisa de esa mala noticia, es esa condición del pecador y caído
que hace que el mensaje del Evangelio y que el mensaje de la cruz sea tan dulce a nuestro paladar y tan asombroso a nuestra mente. Y este es el versículo que vamos a enfocarnos en esta mañana. En este versículo que nos tira, por así decirlo, al piso, nos pisotea el orgullo, pero después nos levanta con gentileza y nos sana con palabras de esperanzas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en Romanos 5:8? Lo primero que vemos aquí es nuestra condición antes de Cristo. Nuevamente, si tú estás aquí y tú has profesado tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pues esa es la oportunidad de recordar lo que ya ha tomado lugar y ha pasado en tu vida. Pero si tú estás aquí y tú reconoces que ciertamente Cristo todavía no ha nacido en tu corazón, que ciertamente tú no has arrepentido de tu pecado y puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús, presta mucha atención, porque esto es simple y llanamente una descripción de tu condición actual. ¿Cuál era nuestra condición? Una condición de desesperanza. Como bien lo dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y las palabras que utiliza el apóstol Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo son importantes. Pablo pudo haber dicho que por cuanto nosotros estamos perdidos o estamos muertos o separados de Dios, lo cual es cierto. Pero Pablo utiliza la principal de todas las palabras. La palabra que encapsula y que nos define cuál es la totalidad de nuestra condición. Que somos pecadores. Que somos simple y llanamente pecadores. Es el pecado la precisa razón por la cual estamos perdidos. Es el pecado la razón por la cual estamos muertos espiritualmente. Y sin duda es el pecado la razón también por la cual estamos separados de Dios. Pero ¿cómo así separados de Dios? ¿O cuál es el hecho de que el pecado nos crea o nos aleja de este Dios de las Escrituras? Bueno, primeramente tenemos que pensar y reconocer quién es Dios. Si el pecado es una ofensa a Dios, si el pecado es un delito, faltar al carácter y la ley de Dios, como bien lo dice en su palabra, pues la pregunta lógica es, ¿quién es Dios entonces? ¿Y qué importancia tiene esto? Tenemos que recordar que Dios no es cualquier ser como nosotros podemos relacionarnos, sino que el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, el Dios, el creador de todos los cielos y la tierra, y donde nosotros habitamos y a quien nosotros rendiremos cuenta algún día, es sin lugar a duda un Dios santo. Es un Dios justo y es un Dios perfecto. Pero Dios es santo, tan santo, que el pecado no solamente no puede estar en su presencia, sino que es consumido en su misma presencia. Creciendo en mi infancia, cuando se iba la luz, ¿a qué recurríamos? A una vela. Y poníamos una vela en la mesa o en un estante. Y algunos de ustedes sabrán que yo tengo una tendencia de pirómano y bueno, entonces me gustaba jugar con las llamas de la vela. Y yo recuerdo que a veces yo me quitaba el cabello, me cortaba un pedazo de cabello y trataba de acercarlo lo más posible a la vela a ver cuán cerca podía llegar antes de ser consumido. Y la realidad es que no podía llegar lejos. Tan solo sentía el calor, tan solo sentía la más mínima temperatura ardiente. Esa fibra de cabello desaparecía, se esfumaba. Y eso es precisamente lo que sucede con el pecado delante de la presencia de un Dios enteramente sano. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando él le suplicó que le rogase, que le permitiese ver su gloria. En Éxodo capítulo 33, versículo 18 a 23 nos los dice, y lo cito este pasaje. Moisés le había dicho, o mejor dicho, en aquel entonces dijo Moisés, te ruego, estoy hablando a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y en cuanto pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no me verás mi rostro. ¿Qué está haciendo el Señor con Moisés? Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria, muéstrame tu santidad, muéstrame quién tú eres en realidad. A lo que Dios le responde: no puedo, porque si lo hiciera, tu presencia sería consumida, morirías en el instante. No puedes. Y si algo hizo el Señor con eso de esconderlo en una roca y en una hendidura, era simplemente cuidando a Moisés de la misma gloria y santidad de Dios. Pero también vemos el ejemplo del profeta Isaías, aquel pasaje famoso de aquella visión en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, y cito: en el año que murió el rey de Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo el privilegio que muy pocos hombres en toda la historia de la humanidad han tenido, de ver la revelación del trono grande y blanco y sublime del Señor mientras todavía estaba en esta tierra. Y cuando Isaías ve esta imagen y presencia esta gloria del Señor, sus primeras palabras que salieron de su boca, su primer pensamiento es: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, voy a morir! No fue un gloria a Dios, ni tampoco fue aleluya, ni amén, qué bueno que estamos aquí, Señor. No, sino temor, miedo, por cuanto él reconocía que era un hombre pecador en la presencia de un Dios santo. Ciertamente, el pecado no solamente nos separa de Dios, pero el pecado es consumido en la misma presencia de Dios. Y nosotros, siendo pecadores, portadores del pecado, no podemos siquiera acercarnos a este Dios santo. Y es por esto que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos ha separado tanto de Dios que hemos perdido toda esperanza en lo absoluto. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos impide acercarnos a Dios. Nos separa de Dios y nos atrae a una condenación. No es solamente que el pecado nos bloquea el acceso a Dios, pero el pecado nos invita y nos atrae a que pasemos toda la eternidad en la condenación del infierno, por cuanto somos pecadores. Isaías lo dijo muy acertadamente. Obviamente el Espíritu Santo le inspiró cuando dice en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios y vosotros. Vuestro pecado, vuestras iniquidades han hecho una división. ¿Y cuál es la consecuencia de esa división? ¿Cuál es la consecuencia de esa separación? El hecho de que tenemos el juicio de Dios, la ira de un Dios santo, pero que también es justo, la cual está esperando por nosotros. Sí, déjeme decirle que la Biblia nos enseña que hemos provocado la ira de Dios. Hemos corrompido su creación, hemos quebrantado su ley y hemos profanado su santidad. Y con esto hemos provocado la misma ira del Dios santo. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Piensa en esto. Medita en esto. Cada falta, cada error
cada pecado, cada pensamiento indecoroso, cada pensamiento indigno, cada momento que nosotros utilizamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro aliento para pecar, es simplemente acumulando ira sobre nosotros. Es amontonando, es incentivando, provocando la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Como nosotros a veces tomamos un globo y podemos inflarlo, y ese globo comienza a crecer y crece y cada vez se hace más grande, pero se hace más grande porque nosotros estamos soplando aire en su interior, estamos llenando ese contenido, pero tarde o temprano ese globo revienta y revienta en nuestra cara, y la condenación y la ira de Dios va a reventar tarde o temprano sobre cada uno de nosotros si no hemos recibido el perdón de nuestro pecado. ¿Puede una simple persona provocar a un Dios soberano y todopoderoso como Dios a ira? ¿Puede una hormiga provocar la existencia de un elefante, si se pudiera poner en perspectiva? Claro que sí. Claro que sí. Porque este Dios lo ve todo y lo conoce todo. El mismo Dios que creó el universo con su palabra, el mismo Dios que gobierna toda su creación con su más simple pensamiento, el mismo Dios cuya paciencia fue una vez consumida por el pecado e inundó toda la creación, solamente salvando la vida de 8 personas. El mismo Dios en cuyas manos nuestras vidas descansan. Ese mismo Dios es lo único que se interpone entre yo y las llamas del infierno. Qué dicha que es precisamente a ese Dios que hemos provocado a ira. ¿A dónde queremos llegar con eso? Algunos se preguntarán, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de decir todo esto? Sencillo, que podamos contemplar, que podamos observar el cuadro de una persona sin Cristo Jesús. Y nuevamente, si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, amén, recuerda quién eras. Pero si ese no es el caso tuyo en esa mañana, el Señor tenga misericordia, porque esa es tu condición actual y ese eres tú. No solamente ese versículo nos presenta con la condición antes de Cristo, pero también nos da la condición en Cristo. No solamente nos plantea el problema, pero también nos plantea la solución. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza descansa en la redención por medio de Cristo Jesús. Como bien lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestro pecado. Dios nos alcanzó en nuestra peor condición. Dios vino al mundo, se despojó y vino y nos rescató. Nosotros no podíamos ir a Él. Era imposible que nosotros pudiéramos venir y a su gloria y esplendor. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Pues Él dejó su trono, dejó su dominio, descendió del cielo, se cubrió el rostro, por así decirlo, como hizo con Moisés, y se encarnó y habitó entre nosotros. Como nosotros no podíamos ir a Dios, la única esperanza de nosotros era que Dios viniera a nosotros. Filipenses 2, 6 y 8 nos dice claramente, hablando de Jesús, dice que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esto fue la respuesta de Cristo. Esta es la respuesta de Dios a nuestra condición de desembarazado. Pero no solamente es esto, sino que el hecho de que Cristo se descendiera, tomar esta forma de hombre y buscara rescatarnos, nosotros que no somos ni tenemos nada que aportarle
a la gloria y la santidad de Dios. Nosotros que en otras palabras somos sin valor, no le agregamos nada a la existencia de Dios. No hay una razón lógica por la cual Él debió de salvarnos, ni siquiera había beneficio para Él. Mas por su amor y su misericordia lo hizo. Eso es lo que dicen los versículos del 6 al 7 de Romanos. Ahí mismo en el capítulo 5 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, es difícil encontrar a una persona que se atreva a renunciar a su vida y morir por alguien que vale la pena que viva. Pero ¿y por un impío? ¿Por un pecador? ¿Por un blasfemo? Pensemos en esto. Piensa en alguien que posiblemente te haya lastimado. Alguien que se haya aprovechado de ti, que te haya usado, o que haya hecho algún daño a un ser querido, a alguien que tú amas. Alguien que haya podido traicionar tu confianza. Y piensa en lo siguiente: ¿estarías dispuesto a recibir su culpa? Si tú estás manejando por la calle y viene un chofer de guagua y se te atraviesa al punto tal que tienes que salir del carril, subirte al contén, casi chocas el vehículo para no estrellarte, y 2 esquinas más adelante ves que a ese chofer de guagua le están poniendo una multa, ¿te desmontarías el vehículo y dijeras a la ME: dámela a mí que yo la pago? Claro que no. Posiblemente nos regocijamos y decimos: ¡qué bueno! Bien dado. Pero si Dios hubiera hecho eso con nosotros, porque la realidad es que nosotros somos aquel que hemos infringido y que hemos fallado, pero aún así en su misericordia Cristo tomó nuestro lugar, y nuestra falta es 1000 veces, 1.000.000 de veces peor que un accidente de tráfico o una imprudencia en el guía. Porque nosotros hemos pecado y somos merecedores de las llamas del infierno. Pero es aquí donde el Evangelio cobra su clímax, en el hecho de que Dios hizo lo inimaginable por nosotros. El hecho que Dios haya tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Quisiera compartir con ustedes un extracto de un libro. Esto es una novelización de la cruz. Advierto de antemano que no es algo que acostumbro, pero la razón por la cual quisiera compartir con esto es porque bien y ciertamente representa lo que sucedió en aquel día en esa cruz del Calvario. Obviamente el diálogo no es bíblico, en el sentido de que esas no son las palabras que se pronunciaron o están registradas en las Escrituras, pero está basado en verdades y en principios bíblicos y ciertos. Así que, si pueden, por favor, acompáñenme mientras yo leo este extracto sacado de un libro que se llama Cuando Dios llora. Dice así, y cito: el rostro que Moisés había rogado ver, el cual se le había prohibido ver, estaba violentamente ensangrentado. Las espinas que Dios había enviado para castigar la rebelión del mundo, ahora se enroscaban alrededor de sus propias cejas. Al suelo contigo, uno levanta el pesado mazo para hundir el clavo. Pero el corazón del soldado no deja de latir al sostener las manos del prisionero. Alguien debe sostener minuto a minuto la vida de ese soldado, porque nadie posee tal poder en sí mismo. ¿Quién le suple aire a sus pulmones? ¿Quién le da energía a sus células? ¿Quién mantiene sus moléculas en orden? Solo en el Hijo todas las cosas subsisten. Y es por la voluntad de la víctima misma que el soldado continúa viviendo. Él es quien concede que la existencia del guerrero continúe y el hombre empuña el mazo con fuerza.
Y al dejar caer el mazo, el hijo recuerda cómo fue que junto al padre diseñó el nervio medio del antebrazo humano y las sensaciones que él mismo era capaz de producir. El diseño demostró ser impecable. El comportamiento de los nervios es primoroso. Y ahora, hacia arriba, alzan la cruz. Dios queda expuesto desnudo ante todos y casi sin poder respirar. Pero tales dolores son un simple comienzo de lo terrible que aún está por llegar. Comienza a sentir una extraña sensación. En un momento dado, durante el transcurso del día, una ráfaga de un asqueroso mal olor sobrenatural se deja sentir. No cerca de su nariz, sino en su corazón. Se siente sucio. La maldad humana comienza a desplazarse sobre su inmaculado ser, el excremento viviente de nuestras almas. Aquel a quien su padre consideró como la niña de sus ojos comienza a pudrirse. Su padre debe enfrentar a su padre en este estado. Y desde el cielo el padre se levanta como león que ha sido alterado. Sacude su melena y ruge en contra del marchito remanente de un hombre que cuelga en una cruz. Nunca antes el hijo había visto al padre mirarlo de tal manera, ni tan siquiera había sentido el más mínimo soplo de su enfurecido aliento. Pero el rugir hace temblar el mundo invisible y las tinieblas cubren lo que es el cielo visible. El hijo no reconoce esos ojos. Hijo de hombre, ¿por qué te has comportado de tal manera? Has engañado, codiciado lujuriosamente, robado, chismeado, asesinado, envidiado, odiado, mentido. Has maldecido, robado, desperdiciado tus bienes. Has sido glotón, fornicaste, desobedeciste, desfalcaste y blasfemaste. Y las responsabilidades que has eludido y los niños que has abandonado. ¿Quién jamás ha ignorado al pobre y se ha comportado como un cobarde? Y le ha restado importancia a mi nombre. ¿Alguna vez has usado tu lengua para ofender? ¡Qué borracho tan miserable y santurón! Tú que violas a los niños pequeños, que vendes drogas que matan, viajas en pandilla con otros iguales que tú y te burlas de tus padres. ¿Quién te dio la valentía para falsificar los resultados de una elección? Instigar revoluciones, torturar animales y adorar demonios. ¿Acaso no termina la lista? Romper la unión familiar, violar vírgenes, actuar con presunción, comprando el favor de los políticos, practicar la extorsión, grabar películas pornográficas, aceptar sobornos. Has incendiado edificios, perfeccionado técnicas terroristas, fundaste religiones falsas, participaste en el tráfico de esclavos y disfrutando cada bocado y jactándote al respecto. Odio y desprecio cada una de estas cosas en ti. La repugnancia que siento por todo lo relacionado contigo me consume. ¿Acaso no sientes mi ira? Por supuesto que el Hijo es inocente. Él es la esencia de la perfecta inocencia. El Padre así lo reconoce. Pero entre ambos existe un acuerdo. Y lo inconcebible ahora debe llevarse a cabo. Jesús será tratado como si fuera personalmente responsable por cada pecado jamás cometido. El Padre observa mientras su más preciado tesoro, la misma imagen de su propio ser, se hunde en un mar de pecado. La ira de Jehová en contra de la humanidad, la cual ha sido almacenada a través de los siglos, explota en una sola dirección. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el cielo cierra sus oídos y el Hijo fija su mirada en aquel que no puede ni le hará venir en su ayuda o responder a su clamor. La Trinidad así lo planeó. El Hijo lo sufrió. El Espíritu lo hizo posible. El Padre rechazó al Hijo a quien amaba. Y Jesús, el hombre, el Dios de Nazaret, pereció. El Padre
aceptó su sacrificio por el pecado y quedó satisfecho. Y el rescate se llevó a cabo. Segunda de Corintios 2:21. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ciertamente Jesús sufrió la ira y la condenación que no merecía, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar el perdón y la salvación que tampoco merecíamos. Con razón el Hijo rogó en el jardín de Getsemaní, cuando oró con vehemencia al punto de sudar con sangre, pidiéndole al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa de la ira de Dios que había de ser derramada sobre toda la humanidad. Mas fue consumida y bebida por el mismo Hijo. Pero no podemos ignorar algo sumamente importante de este mensaje. Y es que en el centro de todo esto, en el núcleo, en el epicentro de este sacrificio, encontramos el amor de Dios. Como bien dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue el amor del Padre que direccionó la gracia y misericordia hacia nosotros. Fue el amor del Padre que vio más allá de nuestro pecado, que no vio nuestras faltas, sino que vio lo que nosotros podíamos ser en Cristo. Fue el amor que encomendó en buscar y rescatar a aquellos que estaban perdidos. Y fue el amor del Padre que envió al Hijo al cielo, del cielo a la tierra, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermanos, si puedo decirle algo, y este es el mismo amor que hemos experimentado y que nos motiva a amar a Dios. Porque nosotros amamos porque primeramente fuimos amados. Y no solamente amamos a Dios, sino que amamos a todo lo que Dios ama y a todo a quien Dios ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este amor, es este amor que nos impulsa a salir de nuestra comodidad, que nos impulsa a ir a lugares inhóspidos, que nos impulsa a llegar a los confines de la tierra y poner nuestra vida en peligro con el simple hecho de anunciar por todo el mundo que Dios le ama. Y que ellos también reciben y pueden recibir el amor de Dios. Hermanos, la obra no ha cesado. Ciertamente quedan muchas personas perdidas y separadas de Dios. Quedan personas en este mundo provocando a un Dios santo. Y quedan muchas más personas que están amontonando ira para el día del juicio final, sin saberlo y sin tener la más mínima idea que lo están haciendo. Pero si Dios me amó y tomó mi lugar y me abrió los ojos a esta verdad del Evangelio para que pueda confiar en Él, ese amor tiene que obrar en mí para que también yo le diga a otro, para que también testifique de aquello que hemos recibido. Tenemos el privilegio, pero también tenemos el deber de llevar este mensaje de esperanza a un mundo desesperanzado. Oremos. Romanos 10, capítulo 9 nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ciertamente pueden haber aquí personas que por primera vez entendieron y contemplaron la obra de Cristo
en la cruz. Que no es un hecho distante, sino que esto se ha vuelto una realidad en sus vidas. Una realidad que les obliga, que les empuja, que les llama a tomar una decisión de rendir sus vidas en arrepentimiento y poner su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así como el Hijo demostró su amor muriendo en la cruz, nosotros debemos demostrar nuestra fe clamando a Cristo Jesús. Si ese es tu caso, yo quisiera acompañarte. Quisiera pedirte que ahí en la intimidad de tu asiento, en lo más profundo de tu corazón, tú hables con aquel que ha sido tu creador desde antes de la fundación del mundo. Que reconozcas que verdaderamente es cierto que tú eres un pecador, una pecadora. Y que es cierto que le has ofendido. Y que es cierto que eres completa y enteramente merecedor de todo el castigo y condenación que nos espera. Pero que en este momento, en esta mañana, en este lugar, tú quieres apelar al sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Tú quieres clamar a Jesús para que Jesús interponga entre tú y el Padre. Que cuando el Padre te mire, no vea tu pecado, mas vea la justicia de su Hijo. Dile: Señor, perdóname, salva mi alma, redime mi condenación y dame la bendición de la salvación y la vida eterna. Padre, te damos las gracias, que no tenemos nada más que dar. Solamente, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra vida a cambio por tal sacrificio que tú has hecho por nosotros. Tal obra, acto de amor, Señor, que sin merecerlo, Señor, tú lo hiciste por nosotros. Padre, solamente te pido que a nosotros como iglesia nos ayudes a siempre recordar y a siempre tener presente que sin lugar a dudas somos pecadores que hemos sido salvados por gracia. Que éramos merecedores del infierno, mas tu amor se ha manifestado para que podamos encontrar la salvación. Y que nuestro pecado, Señor, no quedó impune, ya que tu Hijo Jesús, con su sangre, sufrió la condenación y el castigo por todos y cada una de nuestras ofensas. Padre, permítenos que nunca olvidemos este mensaje. Permite, Señor, que se mantenga siempre fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que podamos, Señor, vivir nuestras vidas en base y a raíz de este sacrificio que tú has hecho. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.